Las morgues son sitios llenos de ambivalencia. Algunos llegan a encontrar paz en estos lugares. Algunos otros, de plano, dicen que no la pisarían nunca porque les provoca un miedo el pensar siquiera estar ahí. Otros podemos relacionarlo con situaciones estresantes o, por el lado contrario, el darle fin a una etapa. ¿Qué etapa? La vida. ¿De dónde saco estas conclusiones? Pues de lo que nos han comentado a lo largo de este camino, que nos han llevado a que seamos ya en este canal más de 250,000 suscriptores. Los agradecimientos y palabras ya lo saben al final de este video. Por ahora, espero que tengan un buen rato para escuchar estas historias que nos han enviado a este espacio. Y eso sí, muchas gracias por todo esto. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y nuestra primera parada será en León de los Aldama, Guanajuato, México. Iván, como solo nos pidió llamarlo, esta noche nos cuenta esto. Hice mis prácticas de medicina gracias a un maestro que me consiguió un lugar en el hospital que no diré exactamente cuál, por recomendación de mi maestro cuando le conté esto. Pero era uno de los del centro de León, digamos que quedaba cerca de Jardines del Moral. Yo ya no tenía materias pendientes y solo me dedicaba a asistir a las prácticas. Agradezco que haya sido así porque los horarios donde podía acomodarme eran muy temprano por las mañanas o en el turno de la noche. Y elegí el segundo. Mi maestro me lo recomendó porque me dijo que al ser un turno más tranquilo, tendrían más tiempo de enseñarme porque en la mañana estaban más saturados de trabajo y fue tal como me lo dijo. Estuve de asistente con un doctor quien trabajaba en la morgue. Yo ya había estado en otros anfiteatros, morgues de otros hospitales por clases donde observábamos procesos. Habíamos tenido una que otra práctica en la escuela, entonces muchas cosas no eran del todo nuevas para mí. Sin embargo, estar ya directamente como asistente de estos procesos completos era distinto. Sí, se sentía mucha responsabilidad el manejar a una persona ya sin vida. Así fui aprendiendo por 5 meses. Yo me encargaba de puras cuestiones administrativas y de vez en cuando ayudaba con algunos casos. Más que nada cuando ya eran las 12 o 1 de la mañana, que había un ritmo muy diferente, tranquilo. Y aunque yo estaba siempre al pendiente de las entradas de los cuerpos a la morgue, había veces en que tenía que actualizarme y leer las entradas también de los otros turnos, porque a veces nos tocaba trabajar con ellos también. Ahí se ingresaba algo como introductorio, digámoslo así. La razón del deceso, algunas marcas reconocidas como tatuajes, cicatrices, muy por encima porque no se habían trabajado aún con ellos. Y más adelante verán por qué les digo esto. Estaba saliendo de la morgue para ir a entregar unos documentos a la recepción. Mi supervisor dijo que sacaría al siguiente paciente. Él los llamaba así. Lo colocaría en la plancha mientras yo iba y regresaba. Y cuando voy llegando a la recepción, que subo un piso a eso de las 12:30 de la noche más o menos, me da un olor muy fuerte a quemado. Olía como cuando la carne se pasa de cocción y se quema. Camino un poco más apurado hacia la recepción que no veía humo, a nadie corriendo o algo así que ya había muy poca gente a esa hora. Pero al no ver nada y oler así aún, llego confundido con el compañero de recepción y lo veo observando su computadora como muy nervioso. Lo saludo, le entrego el archivo y como que lo saqué de un trance porque se sobresaltó un poco y me agradeció, sin dejar de tener esa cara, por lo que le pregunto que si se encontraba bien. Quería que me respondiera para yo preguntarle también que a qué olía. Y me pregunta, levantándose de su silla para acercarse a mí. Me habla en voz baja, por eso se me acercó. Ahorita que viniste para acá, viniste por el pasillo, ¿no? ¿No viste a el muchacho quemado? Le dije que sí llegué por el pasillo, pero que no vi a nadie. Le comenté también que no vi que nadie llevara en camilla a alguien que, de hecho, sería raro porque por este lado no quedaba la sala de urgencias, donde normalmente atenderían esos casos. Al menos eso explicaba por qué olía así. No, en camilla no.
¿De verdad no lo viste? Es que por aquí acaba de pasar un muchacho completamente quemado. Tenía marcas de esto muy severas, de tercer grado ya. Iba caminando muy apenas para allá atrás. Seguro coincidiste con él. Bueno, no creo porque vas a creer que estoy mal de la cabeza, pero a él lo trajeron en la tarde, en una camilla, pero ya iba para la morgue. Esto me tomó muy por sorpresa. Tenía este tiempo que les mencioné ya en esto, pero nunca me había tocado ni de cerca que hablaran de algo así. Sí, se contaban cosas por el hospital, pero esto ya era diferente porque hablaba de alguien que había llegado a la morgue. Y antes de que yo le dijera que no bromeara con esos temas, él, muy angustiado de verdad, me dice que por qué creía que olía así. Yo esto aún no se lo preguntaba, y de hecho aún olía a quemado, menos que cuando llegué, pero seguía ese olor. Él me dijo que sí se llegaban a ver cosas así, pero que no pasaba nada, que qué bueno que no lo vi, que se le iba a pasar el susto. Y esto me lo dijo porque seguro vio mi cara de espanto, que más estaba preocupado por él, ya que sí se veía asustado. Me dijo que no me preocupara, que si a mí me llegaba a tocar ver algo así, que estuviera seguro que esa persona no debería andar por ahí, que lo conociera y supiera que ya había fallecido, que lo dejáramos, que no interactuáramos con ellos. Y esto sí me dio miedo, al punto que mejor usé las escaleras para bajar a la morgue de vuelta. Iba pensando en eso y ese olor ya no estaba. Llego con mi supervisor y a quien tenía recostado en la plancha era a este muchacho, y se veía tal cual como me lo describió el compañero de recepción. El supervisor vio mi cara y me dijo que le pasara, que sabía que no me había tocado un caso como este, que me iba a enseñar cómo trabajar en esas condiciones. Solo que mi impresión no era por lo que le había pasado, sino porque lo habían visto caminando arriba y yo lo olí. Me acerco con él a la plancha, me desinfecto, me pongo guantes sin dejar de verlo y mi supervisor me nota algo raro y me dice que yo no estaba así por el caso, que le dijera qué pasaba. Y le cuento todo lo que me pasó arriba. Él me dice: para nuestra mala suerte, si eres alguien sensible, algunas veces quienes llegan aquí los vas a ver andando por el hospital. Yo siempre he pensado que es porque aún no entienden o procesan que ya no están entre nosotros. Peor como este muchacho, hombre, que se fue de una forma bien horrible. Ahí viene en el reporte. Este joven era tragafuegos, de estos muchachos que están en las calles y en los semáforos. Arrojan fuego por la boca, que a veces usan parafina u otras cosas que preparan ellos mismos. Y algo seguro le salió mal a este pobrecito, que el fuego, en vez de salir cuando lo escupió, se le regresó y se complicó todo el asunto. Nadie lo ayudó a tiempo, por lo que vemos. Ya se le avisó a la familia, pero no se han reportado. Me siguió diciendo mientras trabajábamos que quizás él no sabía que ya había fallecido y apenas se estaba enterando. Por eso andaba tal vez vagando por el hospital. Y conforme fuimos trabajando con él, me llegó el olor, ahí en la plancha, a eso que olía en los pasillos de arriba. Entonces, aunque no lo vi caminando como mi compañero, supe que sí era su olor. Siempre pensamos en el sinfín de casos que nos podemos encontrar en una sala de urgencias, pero también imagine el sinfín de casos que podemos llegar a conocer en las morgues, y me refiero también a lo paranormal. Julieta Ramírez, desde Michoacán, México, nos cuenta lo siguiente. Hubo un trabajo que me marcó demasiado. Estuve escuchando las historias de tu canal, de los relatos en la morgue, y supe que aquí es donde puedo expresarlo. Y esto me remonta a el año 2005, cuando comencé a trabajar en un hospital de Zamora de Hidalgo. Esto yo siento que sí es delicado, por lo que no voy a decir exactamente cuál es. Deriva de muchos temas de negligencia, sobre todo por eso. Espero que eso haya cambiado ya. Pero en aquel entonces yo ya tenía unos años de experiencia en temas de todo lo que se hace cuando una persona fallece. No sé si se puedan decir incluso algunas palabras de esas por acá. Y entré a este hospital que les comento.
Apenas puse un pie en mi área de trabajo, supe qué tan difícil iba a ser trabajar ahí. Y es que para el área del anfiteatro, que más les llamaban solamente depósito, seríamos 2 personas. Teníamos solamente una plancha y un montón de congeladores. Entonces no podíamos trabajar al mismo tiempo con más de una persona, y el número de casos que ingresaban de plano nos superaban. Aún así, mi compañero, que era un hombre mayor que yo tenía 28 años en ese entonces y este compañero tenía 43. Nos hicimos buenos amigos, aparte de colegas y una persona muy entregada a su trabajo, que las condiciones de ahí ya no daban para más. Aún así, él daba lo mejor y yo aprendí mucho de él. A pesar de que los dos tuviéramos las mejores intenciones de brindar un buen servicio, les digo, este hospital no daba para más. Servía más ese lugar como para puro depósito en lo que las familias o el mismo hospital enviaba a las personas de los congeladores a otra institución o directamente a las funerarias en caso de que no necesitaran estudios. Y todo este contexto que les doy es para que entiendan el por qué solamente mi colega y yo teníamos acceso a la morgue. De por sí era un lugar muy solitario, ni los camilleros ingresaban si no estábamos nosotros, y tenían que avisarnos antes de bajar al sótano, si no, pues tendrían que esperarnos. Solo había 2 copias de llaves y los que estaban en el turno de la noche tenían que esperarnos a nosotros para que se las diéramos, y si no, nadie más las podía tener. Era un desastre, sinceramente, pero bueno, esas eran las condiciones. Ahora sí, todo esto me lleva a cuando ya tenía yo un año trabajando en esa morgue, entendiendo el ritmo, los accesos y resulta que una tarde que serían eso de las 2 p.m., mi colega había aprovechado su hora de comida para ir a terminar unos trámites. Entonces salió del edificio. Yo salí unos 40 minutos después de él. Ya sabíamos que a esa hora era cuando menos nos requerían, por lo que cierro la morgue. Él también se llevó su llave. No se podía quedar con nadie más. Voy a la cafetería, como, pasa mi hora y regreso. El susto que me llevé esa tarde, de verdad, no se compara con nada a lo que haya vivido antes, porque apenas entré vi que alguien detrás de una cortina estaba sentado. Esta cortina era de las que son completamente transparentes, pero se distorsiona un poco lo que esté detrás. Había tenido que abrir con la llave, entonces el doctor no había llegado. No sabía qué pensar en ese momento porque sea quien sea que tal vez andaba por ahí para algo malo, no se iba a quedar sentado por aquel escritorio. Por lo que entro, diciendo en voz alta, «Buenas tardes». No me responden. Esa persona que parecía ser una mujer, por el cabello largo, ni siquiera se movió. Por lo que entro un poco más y vuelvo a decir, «Buenas tardes, discúlpeme, ¿qué necesita?». Lo mismo, por lo que le doy la vuelta a la cortina y quien estaba sentada en la silla, recargada con la cabeza en el respaldo, completamente inmóvil, era una de las personas quienes habían llegado días antes, una muchacha de 34 años, a quien teníamos en el congelador. Por eso les digo que el miedo que sentí ese día no es algo que he vuelto a sentir desde entonces. Encima porque, sin ser gráfica, las condiciones de esa persona no estaban del todo como alguien muy reciente de que falleciera, si me explico. Y que estuviera sentada ahí, que la viera con toda la luz de la sala y yo estando completamente sola, que sí grité, pero nadie me escuchó. Yo salí de la sala un momento, me quedé afuera esperando, no me atrevía a moverla sola, si le soy sincera. Hasta que, como a los 15 minutos de pura ansiedad en ese rato, llegó mi colega. De verdad, ahí no bajaba nadie, y yo no quería perder de vista esa puerta. Para mí, alguien más se había metido. Si no, ¿quién hizo eso? Veo que mi colega no había llegado antes. Era el único que pudo haber hecho eso. Solo él tenía las otras llaves, como les dije. Pero ¿para qué lo haría? Sabía que no era capaz. Sin embargo, ¿quién más fue? Yo me paro, casi voy corriendo hacia él cuando lo veo bajar del ascensor y le digo que alguien se había metido a la morgue. Empieza a caminar apurado conmigo, preguntándome que por qué decía eso, que si faltaba algo, que si llamábamos a seguridad. Y cuando entramos, que ni tiempo me dio de decirle lo que había adentro,
que igual prefería que él lo viera. Se quedó igual que yo, paralizado en la puerta, viéndola a través de la cortina transparente, y me pregunta que si me refería a ella. Solo le dije que sí, que alguien la había sacado del congelador y que no había revisado si por alguna razón su expediente no estaba. Y él me dice que teníamos que revisar inmediatamente. Camina, él sí pasa por esa cortina y a pesar de que ni a él ni a mí nos causaba impresión el trabajar con personas ya sin vida, el verla a ella en esas condiciones, en esa silla, no era lo mismo, y sabía que mi colega también estaba impresionado como yo. Me pide que le ayude a moverla. Nos preparamos para trasladarla y la cargamos a la plancha. Fue algo muy extraño porque no sé por qué razón, yo sentía que ella iba a reaccionar, a moverse sola, y cuando la colocamos ahí, él me dijo que no llamáramos a seguridad. Se puso a buscar el expediente y ahí estaba. Todo estaba como si nada. Revisó su lugar en los congeladores y lo único que no encontramos fue su bolsa, la bolsa donde estaba guardada. Él me dijo que no debíamos decirle a nadie. No entendíamos qué había pasado, pero luego de preguntarnos unas cosas el uno al otro, sabíamos que nadie entró en ese rato. Igualmente, si hubiera sido así, solo habría entrado para sacarla del congelador y sentarla ahí. ¿Para qué? ¿Para una broma? Sabiendo el problema en el que se iba a meter con nosotros y luego con el hospital. Pero ¿cómo hizo eso quien sea quien hubiera hecho eso, si ese era el caso? Si esa persona no tenía la llave. Por más que buscamos la bolsa, no estaba por ninguna parte. Eso era lo que nos preocupaba, por lo que tuvimos que reemplazarla lo más rápido posible y, de ser el caso en que apareciera, veríamos cómo justificar que habíamos tenido que cambiarla y que andaba por quién sabe dónde. Y con que no faltara nada no había problema. Pero ¿quién la movió? Nadie pudo entrar y no nos sacábamos eso de la mente. Y por más que pasó el día que con ella no íbamos a trabajar nosotros porque faltaba un día para que se la llevaran, no estábamos tranquilos con ella ahí. ¿Cómo le hizo para salir, si es que fue ella? Mi colega nunca hablaba de temas paranormales, pero ese día fue la primera vez que lo escuché decirme que fue ella misma quien se salió, que no la perderíamos de vista hasta que se la llevaran al día siguiente. No fue el mejor turno para ambos. E incluso yéndome a mi casa al terminar, no dejaba de pensar en el cómo se veía esa mujer sentada en esa silla, que ni uno de los dos la volvió a usar, y se la llevaron al día siguiente. Nunca hubo nada raro. Después de ella no se volvió a perder nada. Cuando se la llevaron no hubo ningún inconveniente, y esa bolsa donde estuvo en el congelador nunca apareció. No entendimos cómo fue que desde el congelador esa mujer llegó a la silla y nos esperó sentada. Hay ocasiones en que estos eventos parecen ser más algo que manipula a quienes ya no están con vida. Algunos otros podrían decirnos que no, que sí son ellos quienes hacen esto. Pero ¿cómo podríamos diferenciar una cosa de la otra? ¿Tiene alguna teoría? Platíquenos en lo que una persona anónima desde el Estado de México nos cuenta esto. Cuando fue época de la pandemia, que ya sabemos cómo se puso en gran parte del mundo, los hospitales y nosotros, el personal de salud, recibimos un gran golpe por todo esto. Y no trabajaba ahí en esos años, pero nos requirieron para asistir en las noches en el hospital que conocemos aquí en Tultitlán como el Hospital de la Bandera. Va a sonar muy horrible, pero la morgue ya no daba abasto. No teníamos espacios para la gente que ingresaba y fallecía por esta enfermedad al día. Y nosotros seguíamos órdenes solamente, era lo que había. Y aunque se hizo de la mejor forma posible, no dejaba de ser feo el tener que guardar a la gente que fallecía en unos tráileres refrigerantes, dentro del hospital. Bueno, en la propiedad, no adentro de los edificios. Entonces sirvieron como morgues por un tiempo. Estas unidades siempre estaban monitorizadas por el personal que nunca bajara la temperatura y todo eso. Y una noche en que el reconocimiento de los familiares hacia sus seres queridos bajó un poco, fui a esa parte para ir a dejar a unas personas, junto con un compañero camillero.
Entramos, lo acomodamos, volvemos a cerrarlo y cuando nos estábamos retirando escuchamos que alguien estaba golpeando desde el interior del camión. Esto hacía mucho ruido por el material de la caja del tráiler. Estos sonidos no eran para nada discretos. Sonaban tan fuerte que solo estábamos afuera un guardia a lo lejos, mi compañero y yo. Cuando nos volteamos a ver y vemos que el guardia también se va acercando a nosotros y nos pregunta que si se había quedado alguien adentro. Le decimos que no, que justo veníamos del interior, pero aún así nos movimos para volver a entrar. El guardia se quedó con nosotros y cuando abrimos la puerta, todo se quedó en silencio, porque esos sonidos seguían ahí, sonando. Eran golpes como de alguien desesperado porque le abriéramos. La verdad, lo que me pasó por la mente fue que alguien, por algún motivo que no debería pasar, estaba ahí por error y seguía con vida. Sin embargo, cuando abrimos la puerta, todo estaba quieto, en silencio. No había nada fuera de su lugar y mi compañero preguntó en voz alta: ¿hay alguien aquí? Ese silencio que siguió después de su pregunta se sintió más frío incluso que el interior de ese tráiler. Mi compañero se salió rápido de la caja. Volvimos a cerrar y afuera, los tres, el guardia, mi compañero y yo, nos estábamos viendo sin saber qué decir y el guardia, un hombre ya algo mayor, nos dijo que seguro era alguien de los que estaban ahí. Alguien que no se quería ir o que quería llegar con su familia. Que no les tuviéramos miedo y que de todas formas estuviéramos al pendiente si volvía a escucharse algo así. Nos sorprendió mucho que el guardia nos dijera eso, no por algo malo, sino que sonaba como si no le hubiera impactado tanto como a nosotros, que sí nos asustó. Las cosas estaban muy tensas en esos momentos que todo se sentía mucho peor. Le agradecimos por habernos acompañado y nos dijo que cualquier cosa nos avisaba allá adentro. Él lo escuchó desde lejos, desde el portón. Y a pesar de que estuvimos al pendiente esa noche, no nos volvió a decir nada. Pero al día siguiente que lo vimos, entre el andar de un lado para otro, nos dijo que sí volvió a escuchar esos golpes desde adentro, pero que no nos quiso decir porque vio que andábamos muy ocupados y que a diferencia de la primera vez que escuchamos esos ruidos, no duraron mucho. Y él supone que fue porque le platicó esto a una compañera de intendencia y que dijo que les iba a encender una veladora a todos los fallecidos del hospital. Pudo haber sido eso, pero lo que sí tenemos seguro es que alguien de los que estaban ahí en ese tráiler, en esa morgue provisional, nos llamó la atención de esa forma aquella noche. Los llamados de atención del más allá. ¿Cuántos relatos y testimonios nos han demostrado que en muchas ocasiones quienes dejaron este mundo aún buscan comunicarse con nosotros y usan lo que tengan a su disposición? Les he comentado antes, aún no sabemos cómo funcionan las cosas después de pasar al otro plano, pero estas historias nos van dando una idea sobre ello. Marta Fuentes, desde Colombia, nos cuenta esto. Fui enfermera en un hospital en Cali, y durante esos años, como yo estaba en el turno de la noche, ir a la cafetería y platicar con mis compañeras que trabajaban en la cocina, que luego se volvieron muy amigas mías. Era de lo mejor esa parte de mi trabajo, me caían muy bien, pero de vez en cuando que salíamos a el patio, a que ellas se fumaran un cigarrillo, que yo no lo hacía, pero las acompañaba, ya que nos daba miedo salir al patio solas. Y es que al lado de la puerta trasera de la cocina, que era solo para el personal, quedaba la morgue. En esta morgue casi no se veía para adentro. Siempre estaba cerrada, a excepción de unas ventanas muy altas, unos tragaluces, de estos cristales cuadrados que se usaban más en edificios antiguos. Y eso, bueno, también nos pasó en el 98, que estábamos afuera y 4 de nosotras vimos cómo se asomó por uno de los tragaluces la silueta de un niño. Estábamos seguros de que era la silueta de un niño porque la cabeza y parte de los hombros que sí podíamos ver se veían muy pequeños. Creo que no es necesario aclarar que ahí adentro no debería haber ni un solo niño. Con vida, no. Nos metimos corriendo cuando lo vimos asomarse, que no era posible que alguien a esa altura se asomara, menos un niño.
Entramos todas espantadas pero riéndonos de los nervios. Y yo les dije, porque sí había entrado a la morgue, que ni un adulto la tendría fácil de asomarse a esa altura. A la de esas ventanas no, mucho menos un niño. Quizás estarían a unos 3 metros de alto. Y una de mis compañeras me dijo que cuando pudiera, para quitarnos la intriga, le preguntara a uno de mis compañeros de la morgue que si había alguien ahí. Y yo les dije que sí, para tranquilidad de todas, incluyéndome. Por ello, luego de unos 5 minutos en que le contamos a las demás lo que vimos, todas teorizando cosas, sí me calmó un poco el hablarlo, por lo que salgo de la cocina, y por la parte donde caminaba, coincidí con la entrada de la morgue. La parte donde vimos a ese niño era la trasera, y coincido también con un conocido a quien le digo que si podía platicarle algo, él apenas iba para la morgue. Ya le cuento lo que vimos y él me empieza a contar que justamente en la mañana les había llegado un niño. Me contó apenas esto y me dijo que lo acompañara. Levantó la llave, mostrándome que apenas iba a abrir y no había nadie más ahí. Y en lo que veo, desde la puerta, que volteé hacia el fondo y volví a ver la altura de esas ventanas, no había manera de que se asomara un niño por esa parte. Ya lo tenía más que confirmado. Él me seguía contando que les había llegado un niño de unos 5 años, que era muy triste que se fuera de este mundo porque un auto lo impactó, y que sus compañeros le habían dicho que habían estado batallando toda la mañana con él. Ellos trabajaron con el pequeño y cuando decían esto, al menos ellos, se referían a que les habían pasado cosas extrañas, solo que yo no quise saber. Me iba a empezar a contar qué les pasó, pero por la pura imagen que yo tenía en la mente de ese niño, viéndonos, no quería saber nada. Él me dijo que no me preocupara, que seguro solo andaba haciendo travesuras y que ahora él no quería estar solo en la morgue. Ese pequeño estaba en las gavetas, pero que cuando le conté que lo vimos asomándose desde arriba, ni loco se quedaba solo. Sus compañeros le contaron eso, pero no descartaba que quizás era para asustarlo. Sin embargo, ahora que lo sabía de nosotras, nos dijo que quería aprovechar que no tenía ni un pendiente y nos acompañó a la cocina un rato, donde todas platicamos con él de las cosas que se decían en el hospital. Y también se hizo muy amigo de nosotras. Entonces, aquello sí nos espantó mucho, pero también nos dejó un buen amigo por esto. Vámonos ahora directo hacia Nayarit, México. Sandra Fernández nos cuenta esto. En el anfiteatro de un hospital privado de aquí, de Tepic, fue donde hace años me pasó algo que nunca pude encontrarle explicación. Es decir, lo que creí que pasó aún así, por más sentido que tenga, no es posible. Y todo esto pasó cuando llegó un adulto, de la tercera edad, ahí a la morgue. Había fallecido por un paro cardíaco. Esa tarde yo estaba sola. Era un día tranquilo, el hospital también lo era. Más que nada por la hora, al menos en mi área. Esto por allá del año 2008. Y sí me di cuenta que trabajar con él era difícil. Estaba muy rígido del cuerpo. Y una de las cosas que más viene de creencias y depende de cada quien, como te lo diga, y que a mí me ha funcionado en todas las veces que yo sé, quizás podemos pensar que puede ser por otra razón, pero a mí, para que ellos relajen su cuerpo, me ha funcionado el hablarles tranquila, decirles que todo va a estar bien, que estamos trabajando para que su familia pueda recogerlo y esto hacía con este hombre. Pasaron un par de minutos y soltó el cuerpo. Pude manejarlo un poco mejor. El hombre llegó con los brazos como cruzados, protegiéndose el pecho. No tal cual, pero una posición similar. Muy rígido, en serio. Pero de repente, escucho que en el pasillo había como mucha gente rezando. En este pasillo rebotaban hasta los sonidos de los pasos de quien iba pasando porque estábamos en el sótano. Si alguien bajaba por las escaleras, lo escuchábamos. Si usaban el ascensor también. Y eran muchas voces de gente rezando afuera, porque todos sonaban como iban entonando al mismo tiempo unos rezos que no alcanzaba a reconocer qué oración era. Para empezar, no debía haber nadie ahí, más que el personal o los familiares que a lo mucho y llegaban a bajar 2 por familiar en la morgue.
pero siempre debían bajar acompañados y a mí no me habían notificado que bajarían. Dejo mis cosas y me quito los guantes para salir y pedirles a las tantas personas que estuvieran afuera que por favor se retiraran. No podían estar ahí. ¿Y por qué rezaban en el pasillo así de fuerte? Ni en los pisos de arriba pasaba eso. Por lo que salgo y todo se quedó completamente en silencio. No había nada afuera. No escuchaba a nadie caminando tampoco. Y esos rezos sonaban afuera de la puerta. Claro que me asustó. ¿Pero qué podía hacer? ¿Irme de ahí? No. Solo cerré la puerta. Me persigné. Que alguien me cuidara mientras trabajaba. Y cuando regresé con el señor de la plancha, él había regresado a esa posición, exactamente la misma. Él estaba de vuelta completamente rígido. No tenía por qué pasar eso si esa etapa ya había quedado atrás. Lo había acomodado de otra forma y no era posible. En ese momento me fue difícil no asociar los rezos de afuera con lo que le pasó a este hombre. Ya tenía tiempo trabajando con él y que tuviera el cuerpo blando. Que pasara esto, regresara a esa rigidez, ¿cómo no asociarlo? Llega un compañero. Lo escucho, le cuento esto, no tan asustada como si me sentía. Y él me ayudó a sacarlo de vuelta de esa rigidez. Sin embargo, le dijo algo al señor que a mí sí se me hizo raro. Pues entre que le decía cosas como las que les mencioné antes, él le dijo a este hombre en la plancha que quien iba a ir a recogerlo iba a ser la familia que sí quería ver, no a quienes se lo querían llevar antes que su familia. Sí le pregunté que a quién se refería con esto último, y este hombre se volvió a poner blando. Mi compañero me comentó: no te voy a mentir, esto que me dices que te pasó no es nada bueno. Digo, a ti no te va a pasar nada, ni a mí. Imagino que sí te metieron un buen susto, pero no te preocupes. Mira, a mí me dijo el doctor que ya dejó de trabajar aquí hace mucho, que cuando pasaban cosas así más o menos como estas, que el cuerpo de alguna manera reaccione a la presencia de algo en el hospital, así como suena de loco, pasa. A ti te acaba de suceder. Que cuando pase nunca los dejes solos, porque ellos siguen sintiendo miedo antes de irse. ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero en este caso, lo que escuchaste rezando afuera era lo que seguro le temía a este hombre. La familia llegó a reconocerlo ese mismo día. Yo siento que por la compañía que le hicimos a este hombre, todo lo que me dijo mi amigo y el que fuera su familia a verlo, hizo que no volviera a pasar algo así, que tal vez para ustedes quienes escuchan esto, pueda sonar como algo simple, pero el hecho de escuchar que afuera de la morgue hay mucha gente rezando, salgas y en menos de un segundo todo se quede en silencio. Es algo más complicado de describirlo si no lo vives directamente. Y yo creo que todo esto recae en el cómo el cuerpo sin vida de este hombre en la plancha también reaccionó a esas voces. Se dice mucho que aun cuando ya no tengamos signos vitales, existe cierto periodo donde aún podemos seguir reaccionando a ciertos eventos. Tal vez solo aplique en situaciones específicas, no a todo lo que pasa alrededor de nosotros, en la plancha por ejemplo, sino que en casos como estos, algo nos haga regresar un poco de a dónde estamos yendo. Algo así, es un tema complejo, sin duda alguna. Por eso les invito a comentarnos qué ha escuchado usted. El siguiente relato nos lo envía una persona que nos pidió no mencionáramos su nombre, que le dijéramos Lalo, quien desde la Ciudad de México nos cuenta esto. Ya me habían comentado desde que entré a trabajar en la CEMEFO, el Servicio Médico Forense, que a veces las personas que llegaban aquí cambiaban de pronto sus expresiones y que muchas veces dependía en qué situaciones habían perdido la vida. Esto siempre variaba de quién te lo decía. Me llegó a tocar conocer colegas que no creían en nada paranormal y que a pesar de eso te aseguraban que esas cosas sí pasaban. Y sí, nos decían que era porque así se quedaba el cuerpo. Como decimos siempre aquí, el cuerpo habla, te muestra qué le pasó, en caso de que no podamos saber de primera mano que llegan. Pero esto que les quiero contar hoy, siento que va mucho más allá de lo que me explicaron de que sí es una cuestión natural, esperable o realmente nos ocurrió algo paranormal.
todo transcurrió una noche en que lamentablemente nos llegó a la CEMEFO una pequeña. Era una niña de 6 años. Falleció en circunstancias muy horribles de su casa. Su madre atravesaba por complicaciones muy severas en cuanto a la estabilidad mental. Ya se tenía expediente y todo, pero por muchas cuestiones que no actuaron a tiempo, quienes tenían que, para no meternos tanto en eso. Un día simplemente tuvo un brote la madre y por eso la pequeña terminó con nosotros. La madre también terminó muy mal de salud y a pesar de lo que intentaron hacer por ella, para salvarla, porque ella misma se hizo muchas cosas malas, no sobrevivió. Otro caso, solo para darles un pequeño contexto, porque no sé si eso haya tenido que ver con lo que nos pasó. ¿Se acuerdan que les comenté lo de las expresiones de la gente que llegan a la plancha? Bueno, pues el caso de esta niña era que había llegado con una cara de tranquilidad. No mostraba ni una sola expresión en su rostro que no fuera el de una pequeña dormida. Trabajamos con ella un rato, lo correspondiente, y nos tomamos un descanso, una compañera y yo. Vamos a decirle Magda. No era nuestra hora de comida, pero podíamos tomarnos esa libertad de apartarnos un poco de la plancha y quedarnos cerca de los escritorios platicando, escuchando la radio. Esto fue en el año 2001. Otro compañero en ese momento sí estaba en su hora de comida, por lo que solo estábamos ella y yo en la morgue. En un momento que platicábamos, mi compañera se me quedó viendo con los ojos muy abiertos y como agachando las cejas. Yo no entendía el por qué si no estábamos hablando de algo que diera risa, que la confundiera. De hecho, hablábamos de nuestra escuela, y cuando le pregunto que por qué me veía así, me dice: ¿eso fue la radio? A ver, bájale tantito, porfa. Le bajo al volumen y le pregunto que qué cosa. ¿No escuchaste? Bueno, está pasando una canción, pero escuché que alguien habló aquí. Ya llegó Chuy, no nos quiere asustar este ridículo. Como estábamos solos en la morgue, no era posible que alguien estuviera por ahí sin que escucháramos la puerta, que era muy grande. Y cuando la abrías, se escuchaba cómo entraba todo el sonido de afuera, que no era tanto, pero eran casi insonoras esas puertas. Afuera se escuchaban las máquinas que mantenían esa habitación, a la morgue. Y le digo que no escuché nada, que seguro fue la radio, que qué escuchó. Te juro, Lalo, que escuché la voz de una niña aquí. No le entendí qué decía, a lo mejor porque la radio estaba muy fuerte o tal vez sí me confundí. Magda no era una persona miedosa. Le dolía mucho ver a los niños cuando llegaban, pero nunca me había comentado algo así. Pero como solo ella escuchó eso, no la quise preocupar, diciéndole que a lo mejor la había escuchado porque precisamente teníamos a una pequeña ahí con nosotros. Y en ningún momento yo creí que eso había sido algo del otro mundo. Lo atribuía a que había escuchado mal o de plano. Le afectó ver a esa niña en la plancha. ¿Y a quién no? Solo le dije que pudo haber sido eso, la radio. En ese momento llega Chuy, nuestro otro compañero. Él era un poco más grande que nosotros, por unos 7 años. Mi compañera en ese entonces tenía 28 y yo tenía 30. Y él apenas entra, deja sus cosas en el escritorio y volteando a ver a la plancha, donde teníamos a la pequeña, nos dice: esta niña no se está quieta. Vengo de seguridad porque me mandaron a hablar y me acaban de regañar. ¿A mí qué? Si se supone que quienes tienen que cuidar los accesos son los guardias, y cuando me llamó la atención el de las cámaras por dejarlos a ustedes, a los de esta área, dejar andar a una niña corriendo aquí en los pasillos, le dije que no había nadie. Luego me enseñó la grabación y de volada la reconocí. Le dije al de las cámaras que no era nadie, que esa niña que estábamos viendo la teníamos en la plancha. No me creyó y le dije que me acompañara para que él mismo la viera. Se veía muy clara la imagen en la cámara. Andaba corriendo aquí cerca de la puerta y no me quiso acompañar. Me dijo que no volviera a pasar y yo le dije que le comentara eso mejor a los guardias y que si ellos tampoco nos creían, que vinieran a verla. Este compañero, Chuy, era una persona que nunca te hacía bromas, pero hablaba las cosas como eran. Si él pensaba que era algo raro, lo decía, no asegurando las cosas que creía, pero sí para hacernos pensarlas, y ya que decidiéramos, es decir, no se guardaba nada. Sin embargo, ahora sí decía esto muy seguro. Magda y yo nos volteamos a ver.
y ella le dijo que hace unos segundos, antes de que llegara, me hizo bajarle a la radio porque la había escuchado hablando, que por eso cuando llegó él estábamos en silencio. Él volteó a ver a la niña y nos dijo: «Vengan los dos, miren». Vimos cómo se acercó apresurado a la plancha. Nos dijo esto y al acercarnos, vimos algo que si yo no hubiera estado presente y me lo llegan a contar, me resultaría difícil de creer, porque la niña, a diferencia de cómo llegó, ahora tenía una sonrisa muy marcada, las cejas fruncidas que solo podría describir como llegan a pintar en las series o dibujos animados a alguien con expresión de maldad, o como cuando van a hacer alguna travesura. Es lo más acertado y cercano con lo que podría describírselos. Había cambiado por completo. Los tres nos quedamos tan sorprendidos que no sabíamos qué decir. Mi compañera se llevó las manos a la boca, soltando un suspiro por la impresión, y yo no dejaba de ver que parecía hasta de mentiras. Esa expresión casi parecía que alguien la hubiera moldeado. Y Chuy dijo, también sin dejar de verla: «Se está riendo de nosotros, sabe que nos está asustando y también allá arriba, por las cámaras, los espantó. Pero ni modo, a seguir trabajando para que vengan sus familiares por ella y que descanse. No la conocimos en vida, pero vamos a dejarlo como una pequeña travesura. Sé que no nos quiere hacer nada malo». Esa tarde que trabajamos con ella, Magda y yo, Chuy estaba trabajando con otro cuerpo cerca de nosotros, y hasta ese día que estaba la pequeña con nosotros, fue la primera vez que escuchamos que la radio, que no es que no sintonizara, sino que estaban cambiándole constantemente las estaciones. Esto duraba unos 15 segundos de que sonaban diferentes emisoras entre locutores, música, anuncios. Se volvía a quedar en una sola que Chuy decía en voz alta en la morgue que ya dejara ahí, que su familia vendría pronto por ella, y ya se quedaba en una estación. Yo iba para regresarla a una que escucháramos recurrentemente, y pasados unos 5 minutos volvía a suceder. Chuy solamente decía igual en voz alta que: «Por favor, compórtate o no vamos a terminar». Trabajar con esa niña que seguía teniendo esa expresión fue tan aterrador que esa fue la primera vez para mí que me tocaba atender a una pequeña y me diera miedo. La veías y sentías que algo iba a hacer, que de pronto iba a levantarse o algo así. Era esa niña la que provocaba algo raro ahí en la morgue. Terminamos con ella y siempre mantuvo esa sonrisa y el ceño fruncido, hasta que la guardamos en el congelador, y de ahí ya no pasó nada extraño, y al día siguiente fueron por ella. Había mucho que atender de ese caso que no voy a contar, pero se la llevaron, y no supimos si cuando la vio su familia, las autoridades que debían determinar otras cosas más, seguiría teniendo o no esa expresión de traviesa en su cara. Justo le comentaba esto hace un momento, sobre el tema de las expresiones en quienes ya no están con nosotros. Por favor, coméntenos qué piensa, qué conoce del tema. Siempre es bueno aprender un poco más. Y nos vamos ahora con Cristian Elizondo, quien desde Ecuador nos cuenta esto. Cuando trabajé en uno de los hospitales del centro de Quito, precisamente en la morgue, ocurría algo que quizás en unos años se vuelva una leyenda o algo así. Pero no, si lo ves como en nuestro caso, tanto varios compañeros de mi área y yo, sabes que fueron experiencias reales. Y todo esto fue a raíz de que yo estaba trabajando con un hombre que llegó a la morgue. Este hombre era una persona en situación de calle. Lo encontraron sin vida una mañana, en la avenida General Rumiñahui, por comuneros. Y como me tocó estar un rato solo, salté del miedo cuando, de reojo, vi a una persona moviéndose cerca de los contenedores. Me acomodo porque estaba trabajando con este hombre, y cuando giro la vista, vi a una sombra pero muy alta. Esa parte de los contenedores siempre estuvo iluminada, pero en ese momento que vi que alguien andaba caminando por allá, estaba apagada. Sin embargo, pude ver la sombra de esa persona que casi llegaba hasta el techo por la poca luz que llegaba desde donde estaba yo. Pero parpadeo y ya no la vi. Les juro que lo que vi fue real. Era solo la silueta de una persona muy alta,
completamente oscura, solo parada allá que de reojo sí vi cómo caminaba y se acomodó donde lo vi. Cuando llegó un compañero, no sé qué cara me vio porque me dijo que si estaba bien. Le digo que sí. Le comento esto que creí haber visto a una persona y en ese momento, enfrente de los dos, se vuelven a encender las luces. El interruptor de esa parte quedaba atrás de nosotros. No había manera de que alguien las moviera. Y él me comenta: cuando llega gente como este pobre muchacho que nadie sabe quién es, que nunca los reclaman y se van a la fosa común. Aquí también me pasó hace unos años. Todos cuentan que han visto lo que me acabas de decir. A una persona muy alta, la pura silueta. No sabemos qué es, quién es o qué hace. Solo la vemos por aquí en la morgue, porque en el resto del hospital nadie. No le tengas miedo, no viene por nosotros. Nunca lo han escuchado decir o hacer algo. Solo la ven por un rato y siempre es por eso. Más de rato le pregunté a otro amigo, de ahí de la morgue, de otro turno, cuando llegó para el relevo, que si era cierto eso que decían. Y él me dijo que nunca le había tocado ver eso que decían, pero que a muchos compañeros sí. Y él deduce que es porque cuando le llegan a tocar a él, personas en situación de calle, sí daban con algún dato suyo, porque a pesar de que nunca vio nada, también está consciente de ese patrón, que eso que se aparece en la morgue solo se ve cuando se desconoce por completo a la persona sin vida. Recuerde que todas las redes sociales del canal las encuentra en el primer comentario o en la descripción. Síganos por allá, que subimos contenido constantemente. Desde ya, muchas gracias. Y ahora nos vamos con una persona que nos comenta sigue trabajando en los servicios médicos forenses. Por ello, nos comenta que es mejor no comprometer a nadie. Y desde Querétaro, México, nos cuenta esto. Tengo ya más de 17 años de experiencia en el servicio médico forense. Ya me encargo de otras cuestiones. Digamos que tengo un puesto que siempre voy a preferir no contar algo que pueda hacer mención de cuál es mi cargo, mi institución y pueda afectar. Pero en las veces que me tocó trabajar en la morgue, vi tantas cosas como todos aquí. Y hoy quiero contarte en tu canal, para tu audiencia, que he escuchado aquí historias muy increíbles que me ayudan a saber que así son estas cosas, que no es imaginación de nadie, que suceden y se pueden contar. Una tarde entró una mujer de 63 años, algo robusta. La ingresaron a la morgue porque había fallecido en circunstancias muy extrañas. Ella vino de un barrio por un reporte anónimo que nos indicaba que ya tenía una semana que no veían a la señora y que de su casa olía mucho a podrido. Ella vivía en una unidad habitacional. De acuerdo con las investigaciones y el reporte, la señora vivía completamente sola. Su marido había fallecido ya hace 3 años y sus parientes nunca la frecuentaban. Se tuvo que preguntar todo esto y yo comentárselos porque cuando investigaron la razón del deceso, no tenía sentido. Ninguna de las puertas estaba forzada. No encontraron huellas, rastros de defensa, de forcejeo, ni otra cosa que no fuera en la espalda de la señora. La mujer falleció porque el líquido que tenemos todos dentro de nosotros es rojo. Ella perdió mucho y falleció en la habitación, en su cama, boca arriba. Y la única marca que tenía era en la espalda. Eran 2 rasguños que, decir rasguños, a lo mejor y les hace pensar que me refiero a que un perro, un gato o hasta un humano le hizo eso, pero no. Yo diría que hasta parecían zarpazos. Hace mucho atendimos a una persona que había tenido un encuentro con un oso y esas marcas podríamos decir que se parecían mucho. Solo que los de esta mujer eran mucho más grandes, anchas y muy derechas, desde los hombros hasta donde termina la cadera. En la casa no había marcas, no había alguna otra cosa con la que pudieron haberle hecho eso. Y los testigos, vecinos, nadie vio ni escuchó nada. Ellos decían que era una señora seria. De repente la saludaban y todo bien. Pero hubo una vecina que sí comentó para la investigación que lo único extraño que vio en las últimas 2 semanas de vida de la mujer era que un sacerdote la visitaba. El barrio donde estaba ubicada esta unidad habitacional
Es uno de los que quizás muchos de aquí de Querétaro puedan conocer. Uno donde se dice viven muchos sacerdotes cerca de por ahí que realizan exorcismos. Bueno, los vecinos decían que muchos eran aprendices. Ya saben cómo es el tema de los exorcismos aquí en Querétaro, un tema serio. Esto solo sirve para contárselos, porque dentro del tema de la autopsia, la investigación no figuraba mucho el que algo invisible a lo mejor le hizo eso, pero sí nos ayudaba mucho el saber si de pura casualidad se juntaba con alguna gente que quizás estuviera metida en sectas. Buscar al padre para redimirse, buscar el perdón, cosas así, que sirvieran para encontrar una posible razón y un posible culpable. Temas complicados en el que no vamos a entrar mucho. Pero por más que buscaron, que preguntaron, que voltearon de cabeza la casa de la señora, no había nada que indicara qué pasó. Las llaves de la casa estaban colgadas por dentro cuando llegaron. Cuando me tocó trabajar con la señora, que la coloqué en la plancha y vi esa herida que, en serio, era la única marca en su cuerpo que nos indicaba la razón por la que falleció. Apenas hasta ese momento en mi vida que le vi esos zarpazos, esas dos como garras, me dieron escalofríos al estar ahí. No entendía qué era eso y trabajaba solo. Yo era de los que más experiencia tenían. El hospital pasaba por procesos difíciles que también nos hizo escasear de personal. Y sobre todo, el poco personal que teníamos lo orientaban hacia los turnos matutinos y vespertinos. Yo trabajaba de madrugada. Empecé a mover a la señora, a ver por dónde comenzaba para este caso, y cuando le veo la cara, vi que tenía los ojos abiertos. Y se me pasó decirles, esto ya no era esperable en la señora porque ya había pasado por el proceso del cuerpo donde quizás esperaríamos que de repente abriera los ojos, que levantara una mano, por ejemplo, pero cuando la encontraron en su casa, ella tenía 1 semana y media de haber fallecido, cuando llegaron por ella y la trajeron acá. El aspecto, el estado del cuerpo no correspondía al tiempo que tenía de fallecida. Los testimonios sí, pero el aspecto, el físico en verdad, parecía que la señora tenía apenas unas horas de haber fallecido. Pero los vecinos decían que ya tenía 1 semana de estar oliendo eso de la casa de la señora, y ella sí, olía mucho. Le volví a cerrar los ojos. Todo estaba raro, eso era lo de menos. Pero al distraerme con otra cosa, volví a llegar a la cara y los ojos otra vez estaban abiertos. Cuando uno abre los ojos, normalmente hay una parte de los párpados que está algo relajada, ¿no? Lo normal. Solo que esta mujer parecía que los abría como si estuviera sorprendida, tratando de abrirlos lo más que se pudiera. Se los vuelvo a cerrar que no batallé nada en hacerlo, y me volteo un poco para tomar mis instrumentos porque no había acercado mi mesita con mis cosas y apenas en esos segundos que me giré, cuando regresé con la señora, ella tenía solo la cabeza volteada hacia mí, y vi cómo fue abriendo los ojos poco a poco. No me veía directamente con los ojos. Sí, su cabeza estaba volteada hacia mí, pero los ojos veían en diferentes direcciones y muy abiertos. Me salí un momento, me estaba sugestionando. Esto no era normal en mí porque nunca me asustaron. De repente se me movían los cuerpos y ya está, pero algo había en esa señora que me hacía sentir no era un caso similar. Para mi mala suerte, no coincidí con nadie en ese rato que me quedé en el pasillo. Volví a ingresar a la sala, y yo, cuando me salí de la morgue, no le acomodé de vuelta la cabeza a la señora, pero ahora tenía la cabeza volteando hacia arriba, con los ojos abiertos otra vez, pero se volvió a acomodar. Por lo que intuí que trabajando me daría cuenta qué pasaba, por qué seguía abriendo los ojos así, como con mucha fuerza. Lo de la cabeza volteando pudo ser mi imaginación, y empecé a trabajar. Ya no le cerré los ojos. Y por esa razón de no cerrarle los ojos otra vez, sí me sentía algo observado. No me había pasado antes, pero la forma en que los tenía, eso era lo distinto. Y como sí pude avanzar mucho, estaba trabajando en la parte del torso. No se asusten, no voy a dar detalles, pero digamos que esa parte ya la tenía expuesta. Dejé unos utensilios sosteniendo por ahí en lo que fui por otras cosas que me faltaban. Apenas me tardé 1 minuto y al regresar, veo que la señora, otra vez, tenía la cabeza volteada hacia mí.
Era al lado contrario de la primera vez porque tenía un gabinete con otras cosas del otro lado. Entonces ese movimiento no fue involuntario, porque ya habían sido para ambos lados, y sus ojos ahora sí me estaban viendo directamente. Les estoy contando esto y suena como si en ese momento no hubiera querido salir corriendo de ahí, como si ahora que lo escribo estuviera tranquilo en ese rato, pero no. A pesar de mis años no podía estar como si nada. Es cierto que no grité, no salí de ahí, pero sí tenía miedo. Sin embargo, regresé a la plancha y los objetos que había dejado en el torso ya no los tenía la señora puestos. Estaban colocados muy cuidadosamente en la bandeja donde yo siempre los tenía. Eso ya no se lo pude atribuir a nada. Estaban manchados, yo los había colocado como siempre lo hacía, y en caso de que los hubiera colocado mal en la señora, si hubieran caído a la plancha o al piso, hubieran hecho mucho ruido. No me podía estar tomando descansos a cada rato. Tenía más trabajo, por lo que me armé de valor y volví a colocar los utensilios en el torso. Le acomodé la cabeza viendo hacia arriba y le volví a cerrar los ojos. Afortunadamente pude trabajar por una media hora o un poco más con ella, solo que sin obtener alguna respuesta de qué más le pasó. No había rastro de algo que nos indicara con qué le habían hecho eso, quién o qué la rasguñó así. Igualmente, le mandé a hacer unos estudios al laboratorio con algo que pude pensar me serviría, pero tardarían un rato. Pasaron por las cosas y, como yo estaba actualizando mi reporte, de reojo, vi cómo la mujer se sentó. No solo fue eso, sino que también escuché la plancha rechinando. No me atrevía a moverme para nada. La veía de reojo cómo se sentaba en la plancha. Giró la cabeza de un lado para otro como viendo dónde estaba y se volvió a acostar, todo haciéndolo muy lento. Y cuando se acostó, que me quedé completamente paralizado, porque ahora yo sentía que si me movía, ella se iba a volver a incorporar. Esta mujer soltó un suspiro, pero no como uno de los que acostumbramos a escuchar de los cuerpos que llegan a la morgue, sino fue como el de una persona con vida, como de esos que damos cuando nos acostamos de un día cansado. Sí, existe una diferencia muy notoria en eso. No supe qué hacer. En tan poco tiempo estaban pasando muchas cosas con ella que ya había descartado que todo eso era mi imaginación. No me podía estar sugestionando porque ya era demasiado. Vuelvo a salir al pasillo para tomarme otro descanso. Todo esto pasaba así de corrido que por eso necesitaba salir. No podía creerlo. Pasan unos 5 minutos. Regreso a la morgue y todo estaba en orden. Terminé lo de mi reporte y procedí a seguir trabajando con ella que hasta ese momento no me había notificado si algún familiar había llamado para reclamarla, reconocerla y más o menos con eso nos damos una idea de cuánto tiempo tenemos para seguir trabajando con ellos. Pero bueno, con tenerla lista lo antes posible, con lo que pudiera era suficiente, porque de plano no dábamos con nada. Parecía que tendríamos que reportarlo como un ataque de un animal, solo que era imposible que eso perteneciera a un perro. Pero ¿qué más podría ser si esto era como una vecindad, una unidad habitacional pequeña? Y no teníamos absolutamente nada para redactarlo como hecho por una persona, que esto implicaba mucho más proceso todavía, de investigación. Entonces estaba complicado. Y llega un compañero. Él se encargaba de todos los ingresos, reportes, las cuestiones administrativas, los papeleos. Me pasa los casos, las notificaciones y me dice: «Hola, ¿cómo vas? Oye, termina ya con la señora. Ya llegaron por ella, así como esté». Le dije que no podía. No tenía concluido el reporte. Nos faltaban un montón de cosas y que quién había ido por ella, su familia. ¿Qué les iban a decir si parecía que ni siquiera habíamos empezado con su caso? No, de su familia ni sus luces. Vino por ella un padre. ¿Un padre? ¿Un sacerdote de iglesia? ¿Por qué? ¿Es familiar suyo? ¿Su responsable de alguna manera? No, nada de eso. ¿Entonces? Yo tampoco sé. Solo sé que ya se arreglaron allá arriba. Y lo mejor es simplemente concluir con todo porque este padre es tal persona. Mi compañero me dijo un nombre que yo no conocía,
Sí, me explicó bien quién era, de qué iglesia venía y también por eso. Quise omitir varias cosas porque es un asunto muy delicado. Le pregunté que por qué un padre la recogería, que a dónde la llevarían. No sé, a mí me dieron indicaciones. Mira, aquí está todo. No hay que meternos, pero sabes, cuando llegó este padre conmigo para este papeleo, llegó preguntándome, ¿ya quedó la poseída o qué? Así como riéndose. Y sabes, por la naturaleza de lo que pasaba, yo ya sabía que se refería a ella, y también sabía quién era este señor. Le pedí los datos, todo estaba en orden. Se los había autorizado a alguien antes de que yo lo hiciera. Entonces ya solo está esperándola. No tengo idea para qué la quiera o a dónde se la va a llevar, pero según la descripción que tenemos de los vecinos, él no fue el mismo sacerdote que la iba a visitar a su casa. No entiendo nada, pero nada más te lo platico. Conversábamos un poco de esto que tampoco llegamos a nada. Eran puras preguntas que nos hacíamos y ahí fue que también mi compañero vio cómo esa mujer abría otra vez los ojos, de la misma manera, con la misma intensidad. Y no pude hacer más que aplicarle las cápsulas oculares para intentar mantener los ojos cerrados. Si funcionó después o no, no lo sé. La preparamos para que se la llevaran y mi compañero me dijo que la subieron a una camioneta que para nada parecía pertenecer a una iglesia, una toda negra, y que sí, también iba ese sacerdote. Más de rato llegaron los resultados del laboratorio, pero no había nada que nos ayudara a saber qué le pasó a esa mujer. Y yo nunca olvidé ese caso, que con todo lo que tenía detrás, lo que me pasó en la morgue con ella, me sembró todavía más preguntas que me dieron a entender que algo había ido por esa mujer a su casa, y por esa misma razón, el padre fue quien se la llevó. Cada cabeza es un mundo. Cada persona tenemos una historia que incluso cuando dejemos este mundo puede que algo de esa historia que tenemos se presente de alguna forma. Lo cierto es que mientras podamos, aprovechemos cada momento de esta vida y por ello les agradezco mucho por escuchar este canal. Llegamos ahora a los más de 250,000 suscriptores. Todo esto es gracias a su apoyo. El que podamos llegar a más trabajos, más casas, más lugares donde nos escuchen porque a ustedes también los incluyo, ya que son sus relatos los que le dan vida a este canal. Y cada vez más gente los escucha. Muchas gracias por ayudarme a cumplir este sueño, que aún no termina. Es un proceso de todos el llevar este canal hasta donde tenga que llegar, pero como todas las cosas que nos propongamos, siempre les recuerdo no enfocarse tanto en la meta final, sino disfrutar y aprender del proceso, que en muchos procesos de su vida es un honor para mí el saber que los acompañamos con estas historias. Les agradezco muchísimo por confiar y escuchar a su servidor, y que sepan que vienen más cosas para este canal y para nuestro otro espacio, Misterios de la Fogata. Que tenemos un nuevo video, donde visitamos una parte de un panteón donde encontramos ataúdes al aire libre que fueron usados y bueno, ya lo verán por allá. Les dejo el adelanto justo ahora. Entonces, pues miren, hay un dicho que dice que no debes llevarte tierra de panteón y yo ya me estoy llevando hasta de sobra. Ya enterré todos mis pies en tierra, no puede ser. Me hubiera traído las botas. Miren. Y está esa tumba en medio del basurero. Y de este lado tenemos otra tumba. En medio de la nada. Y aquí sí. Aquí sí huele a persona o animal sin vida. Esto no creo que tenga algo. Vamos a abrirlo, ya les comento. Está muy duro, Está muy, muy duro. Muchas gracias por seguir escuchando este espacio. Concluimos un especial más, dedicado a todo ese apoyo de su parte que le brindan a este canal. Mil gracias por eso. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo.
Buenas noches.